Nombre de Marcos. Libro escrito más o menos entre el año 57 y el otro y año 60 después de la Era Común. Libro escrito entre el año 57 y el año 60 después de la Era Común. Su nombre realmente tenía dos uniones, ¿sí? Johanán, su nombre es Juan Marcos, y en la última parte lo utilizaron un latín, Marcus. Entonces su nombre era Johanán Marcus. No sé si en el colegio decían el viejo Johan o el viejo Marcus. La verdad dice así, Johann Marcus. Y era latín unido con el hebreo. ¿Sí? Se cree que este hombre, Juan Marcos, recibió toda la información de Cefas, de Pedro. Porque Johanán Marcus escribe como si lo estuviera dictando a alguien muy abreste, muy rápido. Y no utiliza muchos pormenores. Del capítulo 1 al capítulo 10, generalmente habla de los milagros de Yeshua HaMashiach, pero no habla de las predicaciones de Yeshua HaMashiach. Del 1 al 10. Del 12 en adelante baja el tono y empieza en un tono mucho más pausado, mucho más puntual. ¿Sí? Johanán Marcos es el más rápido de todos y el más brusco. Se cree que él haya tenido 12 años cuando Yeshua HaMashiach fue crucificado. Se cree, entre 10 y 12 años. Su libro de edición, ya le digo, fue entre el año 57 y el año 60. Su nombre es Johanán Marcus. Él es de las personas que hacen prominencia a ese título que estamos leyendo, no sé en dónde se el Chihuahua, aquí fue el Hijo del Hombre, que se acuerda que nace en Daniel capítulo 9, donde no es fácil decir como hijo de hombre, entonces cuando Yeshua se presenta como el Hijo del Hombre, se acuerdan de la profecía de Daniel, y dicen cómo este hombre blasfema diciendo que él fue el que descendió y estaba al pie de Daniel en el foso de los leones. Eso también les causaba escalofrío. Tiene textos puntuales que son muy importantes, ¿cierto? Que se toman que por estadística son los que creo a veces se consultan más en Marcos, que yo no he mirado esa estadística, yo no le pongo mucho, pero dicen los estudiosos que son los textos que más se miran. Ya le digo los números. ¿Cómo empieza con la introducción de Marcos? ¿Qué si me pongo a leer? Marcos, ¿cómo dice? Marcos 1:1. Dice, principio de la buena nueva, de las buenas noticias de Yeshua, del buen mensaje, Hijo de Dios. O sea, empieza como diríamos en fútbol, empieza con los taches arriba. Acordémonos que el contexto en el que ellos escriben es un contexto que están siendo acosados por el judaísmo, que están siendo acosados por los esenios, por los saduceos, por los fariseos, y entonces escribir acerca de Yeshua no es muy sencillo. Entonces él empieza como desafiando, con un tono alto, como para que vayamos mirando cómo es la carga, ¿sí? Dice, ¿quién? Principio del evangelio, de las buenas nuevas, o del buen mensaje, ¿de quién? De Yeshua. ¿Cómo le dice? Hijo de una. Hijo, Ben Elohim. De Juan. O sea, como para que no vaya a entrar en mucha polémica. ¿Sí? Luego sigue. 2. Le da entrada alta. O sea, y una vez coloca a uno de nuestros cartas de presentación, nada más ni nada menos que al profeta que Isaías. O sea, dice, entonces empieza, principio de las buenas noticias de Yeshua, y de una, Isaías, como está escrito en Isaías, el profeta. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y eso haciendo alusión ¿a quién? A Johanán Hamad Bin. Es decir, el texto 1 de una vez lo va a asegurar con el texto 2, diciendo, acuérdese que para que Yeshua venga o para que el Mashiach venga tiene que venir ¿quién? Alguien que restaure, un Pinjas, un celoso, en este caso un Johanán, Juan Bautista, un celoso. Entonces,
Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas. ¿Sí? Vamos a leerlo tal cual y como está en Isaías. Beatriz, por favor, su merced. 43. Sí, señor. Y Malaquías 3:1. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Eloi. ¿Qué es enderezar? ¿Qué es enderezar una senda? Cuando acá Baruj nos dice, volved a la senda antigua. ¿Qué está haciendo el Eterno? ¿Qué es enderezar la senda? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? Haciendo eso, realmente. ¿Qué cosa? El mensaje que nosotros traíamos del catolicismo, del cristianismo, de nuestras diferentes, es buscarle el centro, ¿sí me entiendes? Y buscarle enderezar eso que está, ¿qué necesitas? Enderezar algo que está torcido. Esa es nuestra funcionabilidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos dieron fue ¿qué? Torcido. Y empezamos entonces nosotros como con un martillo a darle. Por eso el mensaje de Yohanan es un mensaje de la Torá: justicia, juicio, ¿sí? Arrepentidos y convertidos. En eso se basa el mensaje de Yohanan: arrepiéntate, haga una teshua. Ese es el mensaje, la teshua, el arrepentimiento. El mensaje de Yohanan Hamadil, no el mensaje central de Yohanan Marcus. Dice, ¿cómo lo vuelve a leerlo, su merced? Voz que clama en el desierto, Sí. preparad camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Eloi. Enderezar, Calzada. que endereza sus sendas. Dice 3, un momentito. Malaquías. Sí, leo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscaréis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. Lee de Malaquías otra vez. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. Ese texto me ayuda mucho más a darle el de Isaías 40, de Isaías 43, léanlo. Todos ahí, ese sí lo vamos a ver, todos ahí. Dice, voz que clama en el desierto. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino. Resulta y pasa, acontece que él me decía, si ve que Jesús es uno solo con Jehová. ¿Por qué? Porque el texto dice que él está preparando el camino a Jehová. ¿Sí? No. Yo creo que sí. O sea, que el que viene es Jehová. O sea, una manifestación de Jehová, llaman los Pentecostales Unidos. Por eso el texto, vuelve a leerlo. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. No, de Isaías. Preparad camino a Hashem. Sí. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Hashem. ¿Cierto? Entonces decía así ve. Jesús es Jehová. ¿Por qué? Porque el que vino fue Jesús. Sí, parece que dice así. Vamos entonces a las Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sí. Y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis, y el ángel de... Vuelve a repetir la primera parte. He aquí yo envío mi mensajero, Sí. el cual preparará el camino delante de mí. Yo envío mi mensajero, el cual preparará El camino camino delante de mí. preparará el camino delante de mí. ¿Cierto? Sí.
y vendrá súbitamente a su templo, Sí. el Adón a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. Bueno, ¿qué conclusión sacas de Malaquías? Léelo en Abín. Los que tengan ahí. Miren, yo envío mi mensajero a aclarar el camino delante de mí. Sí. Y el Adón que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. En cuanto al... Mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. Bueno, viene como dice Isaías en el Tanakh. Isaías 43 en el Tanakh. Vale, 2. Hablen al corazón de Jerusalén y anúnciele que se completó su tiempo, entre paréntesis, sufrimiento, pues ya fue perdonado su pecado porque ya recibió de manos del Eterno en 2 oportunidades por todos sus pecados recibió castigo. Una voz proclama en el desierto, una voz proclama en el desierto, despejen el camino del Eterno, 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 allanen en la estepa la calzada para nuestro Dios. Todo valle se alzará y todo monte y toda colina serán bajados. Será lo tortuoso una planicie y las serranías una campaña. Vuelvo y leo el 3. Una voz proclama en el despierto. ¿Qué dice? Despejen el camino del Eterno. Allanen en la estepa la calzada para nuestro Dios. Leámoslo aquí nuevamente. Voz que clama en el desierto, prepara el camino al Eterno. Ese A, ¿qué es lo que está? ¿Quién dijo yo soy el camino? Yeshua, ¿cierto? Dijo yo soy el camino. ¿Cuál camino? Al que hace referencia a quién? Isaías. ¿Cierto? El que había de despejar el camino, ¿quién es? Juan Bautista, Yohanan. Él era el que había de, llamémoslo así, como correcto, de empezar a mostrar el camino. ¿El camino quién es? Jesús. ¿El camino a quién? Al Padre. Sí, estamos pillándolo. Sí. Porque Malaquías me da en la parte final lo de su ángel. Vuelve y lee. ¿Quién está en Malaquías por ahí? Léelo tú. He aquí, yo envío mi mensajero, Sí. el cual preparará el camino delante de mí. El cual preparará el camino. No dice que él sea el camino. El cual preparará el camino. ¿Sí? Delante de mí. ¿Sí? Y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. Tócale hacer más énfasis en la puntuación, por favor. ¿Sí? Porque hay 3 cosas, 3 figuras. Lee. He aquí, ¿Sí? yo envío mi mensajero, ¿Sí? el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí? Y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Ese, hay un punto y coma, una coma. Una coma. Y el ángel, Del pacto. ¿Cómo? En la mía no está en los míos, Acá tiene coma. en la mía no está en la mía cambié la porque cuando pienso yo que cuando está la coma, el ángel del pacto, coma, a quien ustedes desean, pues cambia la entonación, el acento. y esa palabra ángel nos queda como si fuera, Un ángel cualquiera. sí, y acuérdense que la palabra ángel es mensajero. ¿Sí? Mensajero. Ahí es donde los adventistas y los testigos se nos pierden un poquito. Porque como ellos no miran la conexión, todos los testigos dicen que el ángel Miguel. Es Yeshua. Es de hecho, sí, es verdad. Entonces, ese ángel lo colocan como ángel y ahí queda metido como si fuera un ángel y no Mashiach. ¿Sí? Aunque obviamente Yeshua es un ángel si yo lo miro como un mensajero, no como un ángel de ser celestial. O sea, que el tipo que está frente a mí, exacto, un mensajero. La palabra ángel me puede estar distrayendo, me puede estar llevando a que Yeshua sí realmente es Miguel, y no es así. Léelo otra vez.
según esa versión. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sí, Y luego, repentinamente, vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene. el mensajero. Coloca ahí por favor el mensajero para que nos coja más cuerpo, ¿vale? Vuelve y léelo, por favor. Con la palabra mensajero, por favor. Ok. He aquí yo envío mi mensajero, Sí, el cual preparará el camino de delante de mí. sí. Y luego, repentinamente, Vendrá el ladrón. el Señor. vendrá a su templo el Señor a quien buscan, Mm. el mensajero del pacto a quienes ustedes desean. Ese, porque ya me queda diferenciado ese mensajero con el otro mensajero. Porque tú lo lees como ángel, o sea, sonaría como un ser celestial que va a venir un día a dar, no sé, una profecía detrás de unas cortinas como los mormones. Sí. Y no, es un todo, es un todo. Es Juan Bautista anunciando el allanamiento del camino para la venida del mensajero que va a anunciar el pacto, que es Yeshua HaMashiach. ¿Sí, sí me entienden? A ellos se les pierde Juan. Ahí Ellos no ven a Juan ahí. No, exacto, no ven a Juan y ven a San Miguel. ¿Sí? Entonces, si no lo sé leer, sin la puntuación se me pierde todo, se me une todo. Acordémonos que entonces, ¿quién es el mensajero? Yohanan Hamasbil. ¿Quién es el camino a despejar? Yeshua. ¿Quién es el que los envió? Alaba. ¿Sí? Si no hay, se nos vuelve un sancocho tenaz. Entonces, como ellos no dicen en el sancocho, dicen esto. Miren, Yeshua es el ángel. Porque para ellos la palabra ángel es un man casi con alas. ¿Sí? Y tiene que ver con Miguel. Entonces unen el ángel de Hashem con Miguel también. ¿Sí es así? Sí. Ah, ok, gracias. Yo no fui testigo, pero no, jamás he leído algo testigo, pero lo interpreto de acuerdo a una conversación que tuve con alguien. Dije, este No, señor- testigo que. no, Sergio, que le encanta hablar con los testigos. Entonces, pues, no me da la oportunidad. No, pero también lo toman, disculpe, de una parte del Apocalipsis que dice que él hablaba como con voz de Ah, ángel. ahí dice Voz que, de trompeta, exacto, o sea, no dice que era, no dice que hablaba como ángel, sino como ángel, no de que era un ángel. O sea, el ángel para la perspectiva griega, porque el Brit está escrito en griego, la perspectiva griega de ángel, como un ángel. Debería decir como un ángel, él hablaba como un ángel, como un mensajero, ese debe ser. Si yo lo leo como ángel, se me puede estar incrustando en Miguel. ¿Sí o no? Es tal cual, ¿cierto? Y no se les olvida la palabra como. Sigamos. Dime. Marcos. Dice, bautizaba haciendo tevilás. ¿Sí o no? ¿De acuerdo a nosotros? Haciendo tevilás Yohanan en el desierto. Desierto, ¿no? Eso quiere decir que Yohanan pertenecía a una de las sectas de esa época. Exacto, a los esenios, que eran además los, digamos así, que es lo más parecido a la corriente, aquí entre nos, hasídica, porque los esenios pregonaban mucho, ellos, obviamente el sacerdocio, pero pregonaban mucho el de alejarse, el de incrustarse por allá en cuevas y meditar y todo ese cuento. De ahí viene el kibodedut, ¿cierto?, que maneja el hasidismo. El de siempre el estar alejados, el siempre estar en la soledad. Y que considero que es una excelente técnica para meditar los pasajes y para encontrar comunión con el Creador. Estar siempre muy a solas y en silencio. ¿Sí? Dice, bautizaba a Yohanan en el desierto y predicaba la tevila del arrepentimiento, de la teshua. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea. Despacio, el 4. Bautizaba, haciendo tevilá, Yohanan en el desierto, y predicaba, ¿sí o no? ¿Qué cosa? La tevilá de arrepentimiento, para perdón de pecados. Si yo lo leo mal, creo que después de que yo me bautice, como que viene el perdón de los pecados. Eso es lo que pregonan, por ejemplo, los Pentecostales Unidos y algunos bautistas, que si yo primero tengo que meterme en el agua y salir del agua para que mis pecados quedan totalmente ¿qué? Perdonados, por esta forma del texto, por la forma de la redacción del texto.
lo cual nosotros sabemos que no es así, que el agua no perdona pecados, que al contrario, podríamos leerlo de esta forma: bautizaba haciendo tevilás Yohanan en el desierto y predicaba la tevila, ¿cierto? El bautismo de arrepentimiento. ¿Sí o no? Para perdón de la transgresión a la ley. Porque eso es pecado. ¿Pecado es qué? Transgresión a la ley. Para perdonar las transgresiones a la ley. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y hacían su tevilá por él en el río Jardén, confesando ¿qué cosa? Sus transgresiones a la ley. ¿Sí o no? Entonces esa gente que estaba viniendo se estaban haciendo seguidores de ¿qué cosa? Juan Bautista, una buena pregunta, ¿no? Juan Bautista, ¿en el nombre de quién bautizaba? Entonces ahí las neuronas les empiezan a trastabillar un poco. A ustedes no, a los demás, ¿sí o no? Porque uno les decía, ¿y Juan Bautista en el nombre de quién bautizaba? Y obviamente pues ustedes son unos mores completos, como dice nuestro hermano, porque ya vivieron la doctrina de los bautismos, ¿cierto? Entonces ¿qué hacía la gente? Yohanan Hamadbil, ¿en el nombre de quién bautizaba? En el nombre de la escuela. Exacto, porque él era el que predicaba eso. Entonces los que venían se hacían seguidores ¿de quién? De la escuela de Yohanan Hamadbil. Si usted le pregunta a un pentecostal, ¿sabe qué dicen? No, él bautizaba en el nombre de Jehová. Sí, y si uno le dice a un católico, le va a decir lo mismo. Entonces es como que predicaba en el nombre del Padre, como Jesús todavía no ha venido. Entonces es en el nombre del Padre. O sea que Jesús se bautizó en el nombre del Padre, no en el nombre del mismo. Algo raro, ¿no? ¿Por qué? Porque no está el concepto de la cuestión de la tevila, del arrepentimiento, del hacer una inmersión, no para arrepentimiento de pecados. No. Porque nadie se sumerge y el agua lo convence uno de pecado. Eso es una mentira. Los que han hecho la tevila salieron de ahí del río y una vez como que recibieron convicción de pecado, no creo. Porque el que da convicción de pecado, ¿quién es? La presencia divina. Él me convence a mí de pecado, justicia y juicio, no el agua. Dime. El agua no arrepiente. Exacto. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba la tevila, hacer una tevila de arrepentimiento, ¿sí o no? Para perdón de las transgresiones a la ley. ¿Le leo otra vez un derecho? Gracias, hermanita. 4. Bueno. Juan Bautista Sí. se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Puede ser, para hacer una teshua, ¿cierto? Y un perdón de pecados. Bautizaba Yohanan, Juan Bautista, en el desierto y predicaba la tevila para arrepentimiento y perdón de las transgresiones a la Torá, ¿cierto? Entonces cuando uno le dice a la gente que se bautice para arrepentimiento de pecados, yo le sigo la cuerda, digo, usted se va a bautizar para toda la transgresión a la ley. Si usted se bautiza para la transgresión a la ley y vuelve a transgredir la ley, ¿qué tendría que hacer? Acuérdate que la sangre de Yeshua, ¿cierto?, nos limpia. Y solamente existe un solo arrepentimiento, el que Akadosh Baruj Hu nos da. No existen más. Por eso, después, dice que hay una horrible expectación de juicio. Es decir, existe un juicio, una disciplina sobre mi vida. No hay más arrepentimientos para volver a hacer una conversión. Por eso hay algo rarísimo, y ahí me extraña algo rarísimo, con las famosas leyes noádicas. Ese es un carretazo de marca mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que pregonan las leyes noádicas generalmente pregonan ¿qué cosa? La reencarnación. Las leyes noádicas salieron de un discurso que dio Lubavitch. Antes no existían. Las leyes noádicas. No hacían hincapié sobre eso. Ahora le dicen, no, esos manes, los gentiles, que hagan las leyes noádicas. ¿Sí o no? Que hagan las leyes. Entonces yo diría, bueno, si yo hago mis leyes noádicas, supongo que yo muero, reencarno y vuelvo y anuncio en otro. ¿Sí o no? Generalmente, si ustedes leen los que pregonan las leyes noádicas, toca preguntarles cuándo nacieron las leyes noádicas.
No, toca preguntarle, no, en su judaísmo, cuando nacieron. Tienen que ir a buscar un discurso de Lubavitch, no hay más. Y esas leyes nomádicas se suponen que me las dan a mí, y cuando reencarno, voy a ¿qué? A superar esas 7 a 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o no sé cuántos mismos van. Eso es como el hinduismo, entonces. La misma vaina. Ahí vamos. Dice, y salían en toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran ¿qué? Hacían un mikveh por él, por Juan, por él, en el río Jardín, confesando ¿qué cosa? Sus transgresiones. Y Johanán estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Dentro de lo que ustedes han leído, investigado, aruñado, cavado, socavado, volviendo a socavar, volviendo a indagar y volviendo a aruñar, ¿por qué Juan se hubiera podido vestir así? Creo que era una forma de protestar Eso dice una línea. en contra de pues, la línea sacerdotal de ese momento, porque ellos eran, los sacerdotes de ese momento eran muy extravagantes en su manera de vestir. Entonces era como una forma de decir que ellos tenían verdaderamente el linaje, sobre todo el linaje de Aarón. Claro, entonces era una forma, especie de decir, ustedes se visten de esa forma, pero ustedes no son linaje. Acuérdense que ellos decían que eran sacerdotes de los macabeos, ¿no? De una línea macabí. Y ellos eran muy unidos a la política. ¿Y quiénes eran los unidos a la política? Los saduceos. Y los saduceos predicaban la reencarnación. Y los saduceos iban en contravención con nuestro Mashiach, porque nuestro Mashiach predicaba la resurrección. Sí, entonces ahí hay una disputa. Por lo tanto, Johanán no era un saduceo, sino un esenio. ¿Sí? Donde se cree que estaba el linaje del verdadero sacerdocio. De cierta forma se vistió. Eso puede ser una línea. ¿Qué más han leído? ¿Tú has leído? ¿Tú has encontrado? Él entendía que él pertenecía a un sacerdocio mucho mayor, que era los de Melquisedec. Exacto. Ese es un paseo mayor, que se ha perdido una filosofía, y era la filosofía del sacerdocio según el orden Melquisedec. Él Y sabía que lo él vi. estaba dentro de ese orden. Dime. Él sabía que él estaba dentro de ese orden. Correcto. Mi pregunta es, Él no ha sepultado esa filosofía que se ha extraviado, esa enseñanza, y que Pablo después desentierra también, sabiendo que Pablo no venía de la línea, sí, venía de la línea de Gamaliel, fariseo. ¿sí? Fariseo, no esenio, sino fariseo. Aquí en Segunda de Reyes dice, Sí. entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de Perfecto. cuero. ¿Quién es ese varón? Entonces él dijo, es Elías Tisbita. O sea, El- es una profesión, ¿sí? ¿Tisbita? Elías Tisbita, Este, y es nuestro profeta, uno de los profetas grandes, Elías. O sea, no cumplía forma de profecía, porque... Acuérdese que él era el Elías, esas otras que había de venir. Y eso dijo, él vino. ¿Y qué cosa? Y no le conocieron. Elías vino, Elías vino y no le conoció. No, eso también es pelo de camello, no es un animal impuro. Ah, eso es una cuestión del judaísmo. ¿Cómo es que un profeta se viste de un animal impuro? O sea, él también era como una manera revolucionaria de decir que la impureza no iba por dentro, sí, no era lo importante no era mostrarlo por fuera, sino que también eso se llevaba por dentro. No, eso lo hablamos alguna vez sobre, por ejemplo, La impureza no va en la ropa. no, que era tocar un animal impuro. Sí, que era tocar un animal impuro. Sí, porque además hemos dicho que, por ejemplo, nuestros zapatos eran hechos, por ejemplo, de un animal impuro también.
podrían ser un animal impuro, entonces yo no lo podría usar. Alguna prenda que yo tenga de vestir. Sí, eso es algo que dice, ya me acordé, Misrachi, un rato, que dice de las grandes delitos que traía este Elías, pero él también se le olvidó que Elías en algún momento se vistió de algo de eso, ¿no? Eso es lo que dice atrás. ¿Vuelve a leerlo? ¿Lo están leyendo ahí? Pero es que el tema de los animales impuros es no comerlos. Sí, No tocarlos y porque- no tocarlos. Pero no tocar el cadáver. cadáver. Sí, porque un perro es impuro, pero pues no convierte un perro. Sí, pues sí, yo entiendo. Ah, sí, nosotros entramos cerdos para comercializarlos, sino precisamente para consumirlos. Entonces, ¿cómo está vestido él de algo impuro? Aunque aquí no especifican en Segunda Reyes, no especifican el tipo de animal. Dicen, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Hay un, Aquí de pelo de- en un Tanakh, el relato sobre lo que haya podido llevar Juan Bautista encima. ¿En qué tipo de vestuario voy a poner a tener Elías? ¿Sí? Otros dicen que era una oveja, otros dicen cordero, otros dicen que de acuerdo a lo que era, de dónde era, ¿de dónde? Se vestía con ropacha de pelo de camello. No, pero En Segunda Reyes. En Segunda Reyes. Reyes. ¿qué más han leído sobre la posible vestuario de Juan Bautista? ¿Qué han encontrado? ¿O qué han visto? ¿O qué han estudiado? El cinto era de cuero porque el cinto era de cuero. Puede ser. Eso dice aquí el texto, ¿no? Salían de toda la provincia de Judea, de todos los Jerusalén, y eran bautizados en el río de Jordán, confesando sus pecados, y Juan estaba vestido de pelo de camello, ¿cierto? Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Esas langostas eran como unos animalitos que volaban. Sí, los que aprobaba la Torah, ¿no? La Torah aprobaba comer langostas. Sigo. Si han encontrado algo más sobre el vestuario de Juan Bautista, pues les agradezco. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más... Esa palabra poderosa no está escrita ahí. ¿Alguien tiene la pechita de amén? Proclamaba diciendo, he aquí después de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. También dice poderoso. Sí, poderoso. En la mayoría dicen poderoso. En la versión. El griego dice dunamis, uno con mayor autoridad, Pero es dice el verdadero is. sentido. Ese poderoso lo bota juros, enérgico, vigoroso, fortísimo, hombre fuerte, poderoso, José. Y viene de Ish, derivado de Ish, fuerza, forma, fuerzas. No dice dunamis. Bueno, no dice dunamis. No. Pues eso no es la palabra poder. ¿Qué es Y la tampoco es palabra? fuerza o sea, no es fuerza de dunamis. No, no, Ya el texto no dice. debería decir poder, más poderoso que yo, no, eso es muy dado el griego. No es poderoso, es una persona que tiene mayor eminencia que yo. ¿Cómo? Más. ¿Más que? Dice que tiene más koshen, ¿Qué es koshen que koshen? yo. ¿Qué es koshen, Gonzalo? ¿Sabes? Que el Brit Hasha dice, y predicaba exclamando como un magid en el nombre del Mashiach, Jujaba, el que viene, es decir, Mashiach. Luego de mí tiene más koshen que yo, al cual no soy digno de desatar encorvados sus zapatos. Dice, y detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. ¿Uno más fuerte que yo? Sí, es que yo creo que entender que la palabra no era en cuanto a fuerza, sino una persona que estaba con mayor rango. ¿Sí me entienden? Que es Yeshua HaMashiach. Vamos a leer un momentico, Hechos 7:38 del mensajero. Dice, este es el hombre que estuvo en la asamblea de Israel en el desierto, acompañado por el malaj que le había hablado en el monte Sinaí y por nuestros padres. No, lee el Hechos 7:37 en la Reina Valera. Sí. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis.
Este es aquel Moisés que estuvo, Este es aquel, Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. léelo otra vez, Hechos 7, Desde el 37, ¿dónde está? Hechos 7:37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Adón vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, Sí, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. este es el intermediario, este es el ángel. No, este es aquel Moisés, léelo otra vez. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Sí, este es el ángel. Entonces arriba. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Adón vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y recibió. ¿Sabes que Yeshua quién vendría a ser? El ángel. Este es aquel Moisés. Es decir, que Moisés recibió las tablas de quién? De un mensajero. Ese mensajero, ¿quién fue? Yeshua. Yeshua le dictó la Torá a Moshe. Sí, no Miguel. Y en otro pasaje dice por manos de ángeles. Y ese lo utiliza el plural en cuanto a mensajero. Bueno, entonces me acordé ahorita de la cuestión del ángel, la palabra ángel. Sí, es que le voy a colocar aquí como pie de página. Que no hacemos o sea, tenemos que desenredarnos en el cuento de que en algún momento alguien nos presente a Yeshua como un ángel, ¿me entiende? Y no como un mensajero, y no como el mediador que le dictó la Torá a quién, a Moshe. ¿Sí? Dice, salían de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Me causa curiosidad por qué los bautizaban en el Jordán. ¿Por qué específicamente en ese sitio? ¿Qué había acontecido en el Jordán? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo? ¿Qué están sepultadas ahí? ¿Fue abierto el Jordán o no fue abierto en algún momento de esa existencia? Claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó quién? El pueblo. El pueblo. Y ahí fueron colocadas como testimonios, ¿qué cosa? Una columna de piedra. 12 piedras. Pero es una zona específica en el monte. ¿En el monte qué es? Los dos montes, en el monte a la Gerizim y el monte de la maldición y de la bendición. Sí, pero dentro del Jordán también fueron colocadas adentro cuando Josué viene a liberar piedras. Cuando pasó Josué. Eso fue cuando pasaron el Cuando pasaron, pero levantaron ¿qué? Un altar de piedra, pero eso lo levantaron fuera, no dentro. Josué 4:9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jardín, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. ¿Tú estás leyendo qué, Claudia? El 3, el paso, estoy leyendo el paso. El 3:13. ¿Sí? ¿Tú estás leyendo eso? Sí. Dice. 3:13, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, se posen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las aguas que descienden de arriba se descenderán como y lo que tú dices también es verdad. En el 3 lo dice. 4:3. Tomad de aquí del medio del jardín del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes 12 piedras
¿cierto? Las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar, ¿qué cosa? La noche. Ahí con eso hizo un altar. Y el 12 y 9 que dice, Josué también, ¿cierto? Yehoshua también levantó 12 piedras en medio del jardín, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevan el arca se pararon en medio del jardín hasta que se hizo todo lo que Hashem había mandado a Josué, que dijese el pueblo conforme a todas las cosas que Moshe había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. O sea, es decir, que no viéramos como coincidencia, me pasó por alto, que Yohanan Hamasbil hacía la tefila, ¿en dónde? En el jardín, en el Jordán, ¿cierto? Porque lo hubiera podido hacer en otra parte. Lo hace específicamente en el Jordán. Principio del Evangelio de las buenas nuevas de Yeshua, hijo de Elohim. Como está escrito en Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Esa palabra no está en Isaías. Como está escrito en Isayahu, el profeta, en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Eso ahí tiene una A en sus Biblias, ¿cierto? ¿Dime? Malaquías 3. Lo van a Malaquías. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Pero la verdad dice, como está escrito en Isayahu. Entonces, ¿se acuerdan una parte que Yeshua HaMashiach le dice a uno de ellos, en vuestra ley dice, y cita un Teilim, no cita la Torah, ya lo están buscando, en vuestra ley dice, y no está en la Torah, pero dice en vuestra ley. Y ahí dice, por ejemplo, como está escrito en Isaías el profeta, pero resulta que ese paso no está en Isaías. ¿Sí se preguntaron por qué? ¿Quién ganó esa fiesta? Hay uno dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Hay uno que lo manda para, ambos lo mandan para Juan 8:17. No está escrito en nuestra ley, yo dije, dioses sois. Eso. Ese es Juan 10:34. ¿Cómo dice? ¿A dónde se manda eso? Escuchen bien, por favor. Eso es una forma de escribir de esa época. Juan 10:34. Miren cómo dice. En cámara lenta, por favor, Sofía. Juan, ¿qué? Juan 10:34. Listo. Juan 10:34. ¿Qué dice? Juan 10:34. Dice, Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, Sí. por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y dice, no está escrito en vuestra ley, y resulta que usted va al pasaje y no está en la ley. ¿En dónde está? En los salmos. Entonces, debería decir, no está escrito no está en las escrituras, porque las escrituras, acuérdate que cuando usted escucha la palabra escrituras está hablando del Tanakh, y cuando usted escucha sagradas escrituras está escuchando de la Torah. Escrituras, Tanakh, sagradas escrituras, Torah. Pero aquí le dicen, no está escrito en qué, no dice que en nuestra, mira que Jesús no dice en nuestra, sino en vuestra ley. Y realmente ese texto debería decir, no está escrito en vuestra instrucción. Y tradujeron instrucción como ley. Por eso quedó metido en la ley un salmo, lo cual es un error. ¿Me hice entender? Esa es la palabra. ¿Cuál es la traducción de la palabra Torah? Es instrucción, no necesariamente ley. Cuando uno le dice ley a la gente se trastorna cerebralmente. Pero si uno les dice, mire, usted ha leído las instrucciones de la Biblia, entonces ya como que les entra con pomada. Si uno les dice ley, entonces les da escalofrío. Moisés, judaizante. ¿Sí? Cosas por el estilo. Esa es la definición de Torah, es instrucción. No está escrito en vuestra instrucción. Entonces, vamos otra vez al pasuk, dice en Isaías. Resulta que para esa época, cuando se citaba la palabra profeta, se citaba antes que todo era Isaías por ser el profeta mayor. Entonces, cuando usted decía está escrito en Isaías, quería decir que tocaba buscar no solamente en el rollo de Isaías, sino en el de Jeremías, en el de Ezequiel y Daniel. Por eso dice eso. Es como está escrito en los profetas. Debería decir en los profetas y no en Isaías. Porque es un error, porque en Isaías no está eso. Como está escrito, la verdad debería decir como está escrito en los profetas.
pero en esa época se catalogaba como los profetas al libro mayor y Sayam, ¿cierto? Acuérdense que muchas de las divisiones fueron hechas por los hombres, siglos después por los exégetas y por los masoretas. Pero en el griego se aparece Isaías. ¿Señor? En el griego se aparece que Isaías. Sí, sino que es una forma de escribir. ¿Sí me entiende? Vuelvo, repito, como decir yo, venga, como lo escribían en esa época, como decir yo, como está escrito en Mateo, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo Que de ahorita tiene una versión. Dime. En 1569 dice, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi ángel. ¿Esa es la del oso o esa es la del oso? ¿Sí o no? Sí, la del oso. Le llamaron así la del oso y esta es la obra, que no sé por qué le dicen la del oso. No, ¿Tendré un osito acá de pronto? Sí, y hay unos que le dieron mucha fobia a eso. Entonces, la del oso sí dice, porque la del oso omite unas conexiones del griego de la Septuaginta. Y hay unos pasajes que pasan hasta derecho, no tienen puntuación. Volvemos entonces, como está escrito en el profeta, el más reluciente, debería decir en el libro, en los libros, debería ser mejor, como está escrito en los libros de los profetas. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y eso nos manda ¿a dónde? A Malaquías 3:1. El decaimiento del sacerdocio, Malaquías. ¿Sí? Es cuando el sacerdocio va abajo. He aquí yo envío mi Malak, en hebreo me imagino que debe ser Malak, mi mensajero, ¿cierto? El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros ¿qué? Buscáis. Y el Malak, el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. O sea, aquí viene, ha dicho el eterno Jehová, dice aquí, de los ejércitos. Malaquías, antes de Mateo. Sí, Mateo. Espera para que lo lean. No, tranquilo, yo ahorita lo Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, ¿qué? Como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿A Juan Bautista o a Yeshua? A los dos, pero en un momento específico para cada uno. Porque el primero es Malak. Y aquí yo envío mi Malak, es Johanán. Sí. Y el ángel del pacto es Yeshua. Sí. Y ahí lo parte y dice, y vendrá a su templo el Adón. Ahí empieza con Yeshua. ¿Cierto? Dice, porque Él es ¿qué? Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Hashem ofrenda en justicia. ¿Qué les dice a ustedes el 3? Vuelvo y repito. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Hashem ofrenda en justicia. Y será grata a Hashem la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Eterno, ¿cierto? ¿A quién hace referencia en el 3? ¿O qué está haciendo en el 3 sobre todo? Acordémonos algo, que estamos leyendo a Johanán Marcos. El contexto son judíos. Entonces, presentar ahorita a alguien como el que había de venir a enderezar la senda no es fácil. No es fácil porque estamos hablando de Elías. Entonces ahí se va a poder producir un choque teológico. ¿Por qué? Porque ellos realmente están esperando ¿a quién? A Elías. Y ustedes van a ver que en muchos pasajes, en muchos lugares de los Matillajos, Marcos, de todos los que llamamos nosotros evangelios, van a haber disputas. Este es el Elías que había de venir. Este es Elías. Tanto que a Jesús cuando se está crucificando le dice, ¿acaso él no era Elías? ¿Se acuerdan que dice Elí? Piensan que es como Elías. Entonces
lo que está haciendo Marcos, Juan, ¿cierto? Es presentando a Juan Bautista como el Elías que había de qué, de venir. Por eso cita ese texto, ¿sí? ¿Sí me hice entender? Dice toda la profecía. Dice, él vendrá a su templo, refinará al sacerdocio, porque ahí dice exclusivamente quién, Leví, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Vino muy directos con su dedo huesudo a apuntarle a quién, a los sacerdotes. Vamos a Marcos. Dice, he aquí, dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahí va a citar otro texto. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Adón, enderezar ¿qué cosa? Sus sendas. Y ahora sí me manda a Isaías, ¿cierto? Ahora sí le damos Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparar camino. Yo me hacía enfoque para el 1, el 2 y el 3. 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Hashem por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Hashem, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Hashem ha hablado. ¿Quién era la boca de Hashem? Y eso, ¿no? Hace tanto que me ves, no has visto al Padre. Dice, muéstranos al Padre. Sí. Isaías 43, voz de que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿cierto? Y ahí sí viene entonces a quien se hace referencia estos dos pasos. Bautizaba Johanán, hacías tébilas, ¿cierto? Juan en el desierto. ¿Y qué hacía? Y predicaba, que eso es lo que hablamos nosotros, ¿cierto? No, exacto, había una teshuva y había una tébila. No que se hacía la tébila para la teshuva. Hay que entender. Dice, para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y hacían su tébila por él en el río Yardén, confesando ¿qué cosa? Sus transgresiones. Y Johanán estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, que esa palabra lo vimos que no es poderoso, que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os he bautizado ¿con qué? Con agua, pero él os bautizará ¿con quién? Con la presencia divina. Ahí viene la famosa doctrina de los bautismos, plural, ¿sí? Si usted mira a los pentecostales, dice una sola fe, un solo bautismo, ¿cierto? Un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor, también lo que dice. Imagínense. Y utiliza la palabra un solo bautismo, y realmente la doctrina dice la doctrina de los bautismos. Aquí dice que salían y se bautizaban confesando sus transgresiones. ¿Qué hacía que ellos confesaran sus transgresiones o que se produjera un arrepentimiento en ellos? ¿Qué estaba alejado en esa época que Johanán, o que acá Baruj establece para que Juan Bautista venga en el momento preciso? ¿De qué estaba alejada nuestra nación? ¿Se acuerdan del mensaje de Juan Bautista? El que tenga dos capas, que no es literal, sino que es algo que él está enseñando. Dice que tenga dos capas, que de una. ¿En qué se basaba el mensaje de Juan Bautista? Johanán Camasbil. En la Teshua, o en el arrepentimiento. Eso quiere decir que la predicación de él, ¿se acuerda que hay una parte donde él predica y la gente llega y dice, ¿y qué haremos?
9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por Sí. tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se ¿Quién, echa en el ¿quién era el hacha? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Eso. Lee, por favor, vamos a escuchar bien atentamente en qué se basaba el texto, o sea, lo que dice el profeta. Él va a enderezar la senda. ¿Qué es enderezar una senda? Cuando nosotros dicen, vaya, enderece la senda, ¿qué es? ¿A qué se estaba refiriendo? Vamos a ver en qué era. Él dice que va a mandar su mensajero delante de él para que enderece la senda, ¿cierto? A allanar lo que estaba brusco, a enderezar lo que estaba, ¿qué? Torcido. Vamos a ver qué es lo que predica Juan Bautista. Te escuchamos, Sofía. Y la gente le preguntaba diciendo, Mm-mm. entonces, ¿qué haremos? Antes, Y Moisés. más. Moisés, antes, sí, para que sepamos de qué era que la gente decía, ¿qué haremos? Como es del cielo. Como es del 1, sí. No, como es del 1. Sí. Te escuchamos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la Entonces, provincia ¿ese qué libro es? El que está leyendo. Lucas. ¿Tú sabes por qué hay esa introducción en Lucas? Porque ese libro podía ser plagiado. Entonces él coloca todos los seguros. Como decir, ¿cierto? En la época del presidente, ¿cómo se llama nuestro presidente? Me olvidó el nombre. ¿No? ¿Duque? En la época del presidente Duque, El de los memes. ¿cierto? El alcalde Peñalosa, el secretario de Movilidad, tal, ¿sí o no? Todo eso lo coloca ¿qué? Como un seguro. Porque si uno lo modifica, uno va a decir, bueno, este man no concuerda con esta posición. O sea, que él lo coloca como un seguro histórico. Leer, no estamos estudiando ese libro, pero dale. Y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca Imagínense, de ¿cierto los Iturea, nombres que ha usado? y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilina, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Eterno a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Eso quiere decir que la persona que lea ese, que es un historiador, no puede negar que eso realmente no sucedió. Eso sucedió. Por eso le monta los seguros de los nombres. Sí. 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación del Eterno. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. ¿Cómo empezaba la predicación de Yohanan? Jamás vi. Decente, ¿sí o no? Y mandó llamar al tetrarca a todos los manes y les dijo, venga hermanos, yo los unjo, ustedes serán colocados sobre nuestra nación. No es cierto. Y llegó le digo al sacerdote, bacana por eso, sigan predicando lo mismo. No, ¿qué les dijo? ¿Cómo es la introducción? Oh generación de víboras. O sea, parece que es pesado, ¿no? O sea, que uno esté dentro del público y que uno le diga que uno es una víbora, pues uno dice... Y aplica para el concepto para él. Gracias, hermano. Oh generación de víboras. Y llama generación de víboras. Esa es la introducción. ¿Qué más dice? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso ¿qué quería hacer entender? ¿Quién les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes eso? ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo, el auditorio, ¿qué creían? ¿En qué tipo de Dios creían? Primero les dice víboras y luego les dice ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Vuelve a leer ese pedacito, Sofía, gracias. Y decía a las multitudes que salían para ser que no eran bautizados. poquitas, multitudes. Para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por partes. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué creía el pueblo entonces? Después les pregunto, si no sé. ¿Qué se necesitaba para esa época entonces? ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día?
no la reforma de Lutero, no que la reforma de Lutero no fue una reforma. Lutero lo que hizo fue tesis en contra del catolicismo, ¿cierto? Como ellos llamaron reforma, y entre las tesis pues dijeron que los judíos pues habían matado a Jesús, que los judíos eran unos debían ser tratados como unos perros, etcétera. Sí, eso no es su reforma, porque nuestra reforma es volver a la forma, y nosotros ¿qué éramos? Una nación. O sea que lo que hizo Lutero fue fuera de la nación, lo hizo como un método filosófico para su denominación católica. ¿Sí? Y dice, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué se enseñaba en esa época? ¿Qué les enseñaban? Judaísmo. O sea, no debían temer, no debían temer porque no iba a desatar ira, o no los iba a juzgar, o no iba a ser tan severo con ellos. Al parecer estaban en un mejor estado en ese momento. Es decir, que todo estaba ¿qué? Bien. En su sitio. Sí. Todo estaba bacano. O sea, Al fin y al cabo el súper sacerdocio positivo. hacía tratos con el Estado. Todo estaba perfecto. Pues es que digamos ese siempre ha sido el mensaje, porque cuando en el Tanaj Dios levantaba profetas para decirles, bueno, va a suceder esto y esto y esto, y los falsos profetas decían hay paz y seguridad, paz y seguridad. Al parecer este también era un momento donde les decían hay paz y seguridad. Correcto. Entonces, ¿qué hacían en el momento? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir? A huir de la ira venidera. Hay una enseñanza. ¿Quién les enseñó a ustedes eso? A huir de la ira venidera. Entonces la gente piensa que cuando uno les dice que nosotros fuimos salvos, vinimos salvos, nos vamos salvos, piensan que nosotros vinimos a hacer una recocha. No tiene nada que ver. Al contrario, tenemos un compromiso a nivel tenaz. Nosotros sí entendemos que es obediencia, que estamos estudiando ley. Si estudiamos ley, pues queremos someternos a ella. Si no, ¿para qué estudiamos? ¿O no? Es que la gente crece sancocho. Que uno les dice que hay un lema, la salvación no se pierde, cuando es como si la salvación fuera de este mundo, de este pedacito, de estos 20 años, de los 40 años, pues piensan que es que todo aquí va a ser como el jardín del Edén. No funciona así. Al contrario, Juan Bautista dice que en esos actos de pasividad como los que hay ahorita, ¿cierto? Donde hay una pasividad completa, donde todo está bien, los grandes escenarios, los grandes púlpitos, todo está bien, todo está saliendo al dedal. ¿Qué decía Juan Bautista? Al contrario, ¿qué está? Todo está mal. ¿Sí me entienden? Todo está pésimo. Por eso Todo está vulgar. regresar las sendas. Correcto. O sea, volver a la Torah, ¿no? Volver a la Torah. ¿Cómo dice más el discurso, Sofía? 8. Hacen pues frutos dignos de No. arrepentimiento. Vuélvelo y concadénalo con lo... Ok, 7. Y Sí. decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Sí. oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Eso es terrible. Hacer frutos, perdón que te interrumpa, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No dice solamente teshuvá, sino que esa teshuvá tiene que por obligación generar afuera ¿qué cosa? No fruto, el fruto es lo que se ve, ¿cierto? La evidencia de que yo realmente pasé por la teshuvá y pasé por la tevila. Eso es una conversión. ¿Quién enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos, hacer frutos dignos de qué cosa? De arrepentimiento. ¿Sí? No es que iba patas arriba, no. Un sacerdocio falso, se llevaban sacrificios que no eran, se sacrificaban donde no eran. Sí, estábamos en pugna con el Estado, por eso la distancia entre nosotros y el Estado es de aquí a más allá de Finlandia. Nosotros somos ajenos al Estado, totalmente. Tenemos una posición totalmente crítica, porque el Estado siempre será ¿qué? Inmoral y corrupto. Pues un político tiene que sentarse a aprender Torah, no echar un discurso ahí chivis que no se lo creen nadie. Sí se lo creen, y muchísima gente, nosotros no lo creemos. ¿Qué más dice Sofía? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué más? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: sí. tenemos a Abraham por Entonces padre. ellos se justificaban ¿cómo? Yo vivo relax, tú vivo re bien. ¿Y por qué usted vive como vive? Porque mi padre es Abraham. Porque yo soy ¿qué? Judío.
porque yo sé, porque tengo esa pinta, tengo esa presencia. Eso. Para la época. Todavía, ¿no? Juan Bautista, sí, que dicen que tal cual. Ellos dicen, no, nosotros somos al fin y al cabo, ¿qué cosa? Hijos de Abraham, la nación escogida. Por eso Pablo les dio tan duro con la cuestión de la elección. No todo israelita es ¿qué? Israelita. ¿Sí o no? Y les dijo, el judío no lo es ¿qué? En lo externo, sino en lo interno. ¿Dice Romanos? No dice Romanos. ¿Cierto? Abraham tenemos por padre. No es verdad. Pero Ismael también tenía a Abraham por padre. Sigue, por favor. Hacer frutos dignos de arrepentimiento y no diga es internamente o se excusen, nosotros somos hijos de Abraham. Nunca se cuestionaron eso, ¿no? O pues de pronto están en algún texto, ¿no? ¿De qué, mijo? Lo de Ismael. Ah, ya. Sí, tal vez no cogieron por ese lado, ¿no? Como que nosotros somos Abraham y Isaac, Jacob. Más o menos cogieron por el lado fue Isaac, Jacob. Y olvidaron también el lado de arriba de Ismael. ¿Qué puede ser? Dime. Tenemos a Abraham por padre, Sí. porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de Más despacio, entonces. Vamos en discurso de Juan. ¿Qué era lo que Marcos dice que él va a enderezar las sendas? ¿De qué se trataba de enderezar las sendas? ¿Sabe qué se trataba de enderezar las sendas? Volver a la justicia. ¿Sí? A la justicia. Por eso es normal que cuando ustedes empiezan a estudiar Torah, ¿sí? A recibir la instrucción, ustedes se ha disparado en algo que se llama ¿qué? Justos. Y sobre todo son empiezan a ser justos ¿con quién? Con ustedes niños. Y aprenden justicia. Por eso lo hace un sacerdote. ¿Sí? O sea, quien dice esto es un sacerdote. Ah, ya. Igual. Correcto, entiendo. Digo, es una manera de enderezar las sendas, porque viene, él sabe que hay un sacerdote que está acabado, pero el sacerdocio que viene lo va a restituir y le hace parte del sacerdocio. Perfecto, estamos muy de acuerdo. Lee en cámara lenta, por favor, donde dice, ¿acaso no tenemos a Abraham por padre? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Esa era su justicia, ¿no? Tenemos a Abraham por padre. Tal vez no iban a Yom Kippur, no iban a Sukkot, no iban a nada. Abraham tenemos por padre. Al fin y al cabo no estaba el arca, ¿no? Había un complique ahí tenaz, porque el arca no estaba. Y si el arca, ¿qué no estaba? La presencia divina. Entonces, si no estaba la presencia divina, ¿qué hacíamos? Estaba en un rollo tenaz, porque íbamos a ubicarnos en lo judío de la época. Yo llevo mi sacrificio y digo, adentro no está el arca. Y entonces, ¿quién va jugando de propiciatorio? Porque el propiciatorio es la mano derecha de Akadosh Baruj Hu, entre comillas, es decir, yo me estoy estrechando la mano con él, estoy entrando a paz con él. No hay, y entonces ahí como quedamos. A la venia bendita, dicen por ahí. Y entonces, ¿el qué dice? ¿Quién les enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. su propia justicia. ¿Y qué más dice? Os digo que el Eterno puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Sí. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Eso es convicción. Miren cuando usted le habla a una persona y la persona queda jugada, como que una neurona le casa con la otra y quedan unidos, fusionados, como que ellos llegan y le dicen, bueno, ¿y usted dónde va? Ese usted dónde va es porque algo está ocurriendo entre esa persona. ¿O usted qué practica? Pues vuelvo y les digo, generalmente uno le dice Torah, por favor no me malentiendan, pero la gente, si usted le dice a todo el mundo Torah, usted sabe que ellos piensan que son musulmanes. ¿Sí? Decirle, ¿qué hace yo? Yo practico la instrucción divina o practico la ley de Moisés, es la verdad. Entonces, para que lo vean con otra persona, si le dicen Torah, no, yo la Torah. Pasan de Torah con el Zohar cada vez es peor. Entonces, ¿cómo?
confunde con Corán. Correcto. Entonces piensan que lo que yo les digo, que uno se va a inmolar y que le va a cortar el cuello. Siempre se les olvida eso. Entonces dice, y ortodoxo, fariseo, ¿no? Dime. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Sí. 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Eso cómo se llama? O sea, eso no es literal, porque eso no es algo que... Porque en la Torah no está escrito que si usted tiene 400 vestidos, de 200 y quede con 200. Eso no está en la instrucción. ¿Qué es lo que está enseñando Juan Bautista? Si usted tiene 2 vestidos, de 1. ¿Qué me está diciendo? Vuelve a leer en cámara lenta. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Sí. Vinieron también unos publicanos. Ahí para. El que tiene 2 túnicas, ¿qué cosa? De al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué está desarrollando en mí? Misericordia. ¿Qué más? Todo eso. Misericordia, justicia. Y desde antes les está diciendo, ustedes no practican la justicia. Porque cuando la persona se justifica a sí mismo, no practica la justicia. Cuando uno se justifica a sí mismo, no practica. Responde como el chino chiquito, es que yo soy así. Yo nací así y yo muero así. ¿Sí? No es su propia justicia. Los otros se pusieron un poco de plantas. ¿Sí? ¿Qué hizo Acabado Baruch? Esa es su propia justicia. Así se justificaron ustedes. Nosotros nos tapamos. O sea, es nuestra forma de pensar la justicia. Así enmendamos lo que hicimos. Y el Eterno que dijo, no, esa es su propia justicia. Juan Bautista empiezan a hacer ¿qué? Tienen que empezar a desarrollar ¿qué? La justicia, a ser justos. Y lo único que desarrolla nosotros la justicia es conociendo ¿qué? La ley. Porque si yo no conozco la ley, yo no sé qué es justicia. ¿Sí o no? Dice, a los justos. Cada rato dice Pablo, a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Pues que practican la ley. Los que practican la ley, no los que creen en la ley. No solamente oidores, sino hacedores. Por eso dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos se tienen que ver, la acción se tiene que ver. No es solamente la carrera, hay que practicar. Hay que practicar las fiestas, el kashrut, velo, tzitzit, todo lo que esté alrededor de nosotros que es practicar, lo tenemos que practicar. Shabbat, Shabbaton, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, todo. ¿Por qué? Porque es nuestra instrucción. Es nuestra instrucción. ¿Sí? Y eso me hace a mí que justo. O sea, no justo en mis acciones, no justo porque Yeshua dice que nos hizo justicia de Dios en él. Dice Romanos. Pero nuestras acciones tienen que cada día ser justas porque la ley así lo merita. La ley que dice, todas las instrucciones, si su buey, si el buey del vecino se extravía y usted lo tiene en la casa, entonces usted tiene que hacer con el buey, ¿sí o no? Por ahí dicen esas cosas. Si la mujer es abusada en un campo, entonces tendrá que no sé qué, justicia. Si el tal fulano de tal, ¿qué cosa? Justicia. ¿Por qué? Porque es la ley. A nosotros nos enseñaron fue ¿qué? Realmente en el cristianismo y el catolicismo, ¿qué nos enseñaron? Un dogma alejado de eso. Porque a mí me preocupa ahora obedecer, no que me obedezca. Mi designio ahora aquí en la faz de la tierra es cómo lo obedezco al Creador. ¿Cómo? Independiente de si él paga o no paga. ¿Acaso el Creador es deudor o moroso? Dice la Escritura, no. Nada de eso. Él es deudor de alguien. Pero nosotros le reclamamos a él como si fuera deudor. Como si fuera un papá o padre incumplido o irresponsable. Yo qué sé, dice, no, antes de que usted se siente aquí y se arrodille y hace sus necesidades, yo ya sé cómo las voy a suplir. ¿Es así o no es así? La gente no me preocupa por obedecer. La gente me preocupa por qué, por pedir. ¿Y cómo se llaman eso? Subsidios. ¿O no? No sé, políticamente se llama eso. O sea, ellos hartan día y noche, carnaval, ¿sí o no? Y el gobierno viene y les trae.
los premian. ¿O no es así? Que arte y que tenga hartos chinos, pues más subsidio le damos. ¿Eso cómo se llama eso? Una irresponsabilidad. Y el creador se supone que tiene que hacer eso. O sea, que yo vivo patas arriba, pero que él tiene que... como loco, ¿no? Mi función. Yo vine a este mundo, después de estudiar algún tiempo Torah, dije, yo vine a este mundo, dentro de muchas cosas, el esencial. ¿Cuál es la esencial? Obedecer. Esa es la esencial. Yo le obedezco. Busco la forma de cómo le obedezco al creador. Yo no vine a otra cosa, ni a pasarla rico, ni a tener jacuzzis, ni a tener yates, no. Yo vine fue a obedecer a este mundo. Esa es mi esencia. Por eso a veces se me pierde el horizonte. Cuando me pierde el horizonte es porque estoy ¿qué? Correcto. Entonces, terminamos en esta. ¿Cómo termina ahí el mensaje de su merced? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, Así, justicia. Sí. Deja al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Él no dijo traigan su proyecto de vida, ni peguen el esposo que quieren detrás de la puerta. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Vale, gracias. También le dijeron, ¿qué haremos? A los publicanos. Eso sí que es eso sí entendieron. ¿Y quién eran los publicanos? Los más que cobraban ¿qué? Los impuestos, ¿sí o no? ¿Y qué les dijo? ¿Cuál fue el consejo que les dio Juan Bautista? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, cumpla, ¿qué cosa? La ley, y la ley estatal. ¿O no? Dice, no hagan más de lo que les mandaron a hacer. Igual a los policías de nosotros, ¿no? Exacto. No hagan más. Eso es una, ¿qué? Verdadera, ¿qué? Teshua. O lo que llaman, eso sí sería un verdadero avivamiento. Que el ser humano vuelva a la justicia, no que llore. ¿Sí? Dice al publicano, no cobren. No exijáis más de lo que os está ordenado. Sigue. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Si es la convicción que les trae, que todos lleguen y dicen, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tengo que hacer? No, ¿qué creo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y le dice a los soldados dicen, bueno, entonces, ¿qué haremos? No dice, ¿en quién creeremos? No, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, imagínense, ni calumniéis. ¿Eso cómo se llama? Justicia. No hagas extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mashiach, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y cómo empezó el discurso de él? Queridos amigos y hermanos, si en esta mañana los saludo con una ofrenda a corazón vivo, ¿cierto? Espero que la paz more en sus corazones y que sean avivados el resto del tiempo. Les digo víboras. Generación de víboras. ¿Sí o no? Generación de víboras. Bueno, entonces ahí quedamos en Marcos